¿Alguna vez has notado que todo el mundo quiere saber hacia dónde va el precio del Bitcoin? Pero, ¿y si la respuesta no estuviera en previsiones, gráficos o conjeturas de analistas, sino en el propio código de la moneda? En el canal Historia de las Finanzas, creemos que las respuestas más importantes no están en los titulares, sino en los fundamentos. Y cuando observamos de cerca, el Bitcoin revela algo que pocos han percibido: una trayectoria escrita en la lógica fría de la matemática. Hoy vamos a dejar de lado el ruido de las previsiones milagrosas, las promesas de $1.000.000 por moneda y las caídas apocalípticas que inundan las redes sociales. Todo eso es ruido. La trama real está escondida detrás del caos y, sorprendentemente, es predecible. En cada oscilación violenta del precio, en cada ciclo de euforia y desesperación, existe un patrón oculto, una fuerza económica programada desde el primer día. Cuando analizamos el Bitcoin como investigadores de la historia monetaria, percibimos que no es solo un activo digital especulativo, sino una invención económica con reglas inmutables. Estas reglas, escasez y utilidad, no dependen de gobiernos, bancos o del humor del mercado. Son código, y juntas trazan un camino que a largo plazo apunta en una sola dirección: la valorización. Pero antes de entender ese camino, necesitamos descifrar el ruido, porque lo que parece inestabilidad puede ser simplemente el sonido de una revolución en marcha. Y aquí en el canal, nuestro papel es justamente ese: mostrar la señal que está escondida bajo el ruido. Acompañar el precio del Bitcoin diariamente es como ver una montaña rusa sin fin. En un día sube 20%, al siguiente cae 15%. Para quien lo ve desde afuera, parece un casino digital, pero para quien entiende el funcionamiento del mercado, esta volatilidad no es desorden, es comportamiento humano amplificado. Los medios lo llaman riesgo extremo, pero lo que está en juego es algo más profundo: la lucha entre el miedo y la avaricia. A corto plazo, el precio del Bitcoin está guiado por el mismo instinto que mueve a las multitudes desde el inicio de la historia económica: el miedo a perder y el miedo a arrepentirse. Es lo que los economistas llaman la teoría del tonto mayor, la creencia de que es posible comprar algo caro y venderlo aún más caro a alguien más optimista o más ingenuo. Esa dinámica crea el espectáculo de burbujas y colapsos que los medios adoran difundir. Pero aquí en Historia de las Finanzas, nosotros no miramos el ruido. Lo que nos interesa es la señal. Y la señal está escondida en la propia estructura del Bitcoin, porque detrás de la psicología colectiva y de los titulares sensacionalistas existe una máquina programada con precisión matemática, que no se mueve por emoción, sino por código. Para entender el Bitcoin, es necesario regresar a 2008, cuando un nombre misterioso, Satoshi Nakamoto, publicó un documento de apenas 9 páginas que cambiaría la historia del dinero. Ahí estaba la decisión que define todo. El Bitcoin tendría un límite máximo de 21 millones de unidades. No 21 millones y uno, solo 21 millones para siempre. Por primera vez, la humanidad creó un activo digital con escasez absoluta, algo que ni el oro posee. El oro es raro, sí, pero nadie sabe exactamente cuánto queda por descubrir. Nuevas tecnologías pueden extraer más, nuevos yacimientos pueden surgir. El Bitcoin, en cambio, es matemáticamente finito. Cada moneda es el resultado de un proceso de validación energética. La minería y la emisión de nuevas unidades se reduce a la mitad cada 4 años en un evento conocido como halving. Cuando el Bitcoin comenzó en 2009,
La recompensa por bloque era de 50 unidades. En 2012 cayó a 25, luego a 12,5 y así sucesivamente hasta llegar en 2024 a solo 3.125 bitcoins por bloque minado. Ese proceso continuará hasta que el último Satoshi sea emitido alrededor del año 2140. Es el opuesto de la inflación, una moneda cuyo ritmo de creación disminuye con el tiempo. Mientras los bancos centrales persiguen metas de inflación entre el 2 y el 3%, el Bitcoin, después del halving de 2024, ya opera con menos del 1% de inflación anual, y ese número seguirá cayendo. Esto convierte al Bitcoin en la forma más predecible de dinero que el mundo haya visto. No hay reuniones de comité, no hay decretos, no hay impresión emergencial de liquidez. La escasez está escrita en el código y es fiscalizada por miles de computadoras alrededor del planeta. Este principio inspiró el modelo Stock to Flow, creado para medir el impacto de la escasez en el precio. Compara el stock total existente con la nueva producción anual, y cuanto mayor es esa relación, más escaso es el activo. Durante siglos, el oro lideró ese ranking, pero después del halving de 2024, el Bitcoin se igualó y, según algunas proyecciones, superó al oro. No se trata de profecía, sino de estadística. Cuanto más raro se vuelve algo, mayor tiende a ser su valorización a lo largo del tiempo. Claro, ningún modelo es perfecto. El Stock to Flow no predice precios exactos, pero revela una tendencia incontornable. La escasez programada del Bitcoin crea una presión natural de valorización, y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué la escasez por sí sola no basta? Lo que realmente sostiene el valor es la utilidad. Un bien puede ser el más escaso del mundo, pero si nadie lo quiere, no vale nada. Por eso, el verdadero poder del Bitcoin nace cuando su escasez se encuentra con su utilidad. Y es aquí donde entra en escena el segundo pilar. Cada año surgen nuevas razones para que más personas, empresas e instituciones adopten el Bitcoin, no por moda, sino por necesidad. Lo que hace 15 años era un experimento de nicho. Hoy es una herramienta real de preservación de valor y libertad financiera. En el canal Historia de las Finanzas siempre dijimos: toda gran revolución monetaria nace de una crisis de confianza. Y eso es exactamente lo que el Bitcoin vino a resolver. Mientras los gobiernos imprimen billones y los bancos centrales reescriben las reglas del juego, el Bitcoin ofrece algo que el sistema financiero moderno olvidó: previsibilidad. No hay rescates secretos, ni políticas emergenciales que distorsionen el valor. El código es transparente y las reglas son iguales para todos. Ese es el primer y más poderoso uso del Bitcoin. Una reserva de valor descentralizada, un cofre digital que no puede ser confiscado, censurado ni inflado. Quien controla sus propias llaves privadas controla su destino financiero. Algo inédito en la historia es la llamada autocustodia. La idea de que tu riqueza está bajo tu control, no bajo el comando de un banco o gobierno. Y en un mundo donde la inflación silenciosa roba poder adquisitivo año tras año, esa idea es revolucionaria. La búsqueda por soberanía financiera está creciendo. De Buenos Aires a Lagos, de Estambul a Sao Paulo, cada vez más personas comunes están descubriendo el mismo patrón. Cuando el dinero local falla, el Bitcoin aparece como una salida. Lo mismo ocurrió con inversores e instituciones. Lo que antes se veía como moneda de nerds se convirtió en un instrumento de protección global contra políticas monetarias imprevisibles. Incluso nombres que antes ridiculizaban el Bitcoin, como Larry Fink, CEO de BlackRock, hoy lo reconocen como un activo de cobertura contra la desvalorización de las monedas fiduciarias.
Ese cambio de postura revela algo profundo. El dinero tradicional ha perdido parte de su credibilidad y el mercado financiero está corriendo para adaptarse. El lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos en 2024 fue el hito de este giro. De repente, el capital institucional que antes ignoraba el Bitcoin comenzó a verlo como una nueva clase de activo legítima. Los números hablan por sí solos. El iShares Bitcoin Trust de la propia BlackRock acumuló más de 70.000 millones de dólares en activos en su primer año, un récord histórico. A finales de 2025, los ETFs estadounidenses ya poseían más de 1.300.000 bitcoins, drenando gran parte de la oferta circulante. Esto no es una moda pasajera, es una transferencia silenciosa de poder económico. Pero el Bitcoin no es solo una reserva de valor, también se está transformando en una red de pagos global, rápida, eficiente y resistente a la censura. La mayoría de las críticas antiguas decían que el Bitcoin era demasiado lento para comprar un café, pero eso era una media verdad. La red principal fue diseñada para seguridad y liquidación de grandes transacciones, como un cofre global. El pago instantáneo, sin embargo, ocurre en otra capa, la Lightning Network. La Lightning es una tecnología construida sobre el Bitcoin, capaz de procesar millones de transacciones casi instantáneas y con comisiones insignificantes. Convierte al Bitcoin en una herramienta de intercambio real, usada en el día a día, desde pequeñas compras en Japón hasta remesas internacionales en África. Plataformas como Coinbase, Kraken y Cash App ya integran esta tecnología, llevándola a cientos de millones de personas. Por primera vez, un sistema monetario global está siendo creado de forma espontánea, sin depender de bancos centrales o fronteras políticas. Lo que está sucediendo es algo que el economista Friedrich Hayek preveía décadas atrás: el nacimiento de un dinero libre y competitivo surgido del mercado, no del Estado. Y este proceso ya no puede revertirse. Con cada transacción realizada, con cada billetera abierta, la utilidad del Bitcoin crece y con ella su demanda. Ahora junta las piezas. De un lado, tenemos una oferta fija que nunca superará los 21 millones de unidades. Del otro, una demanda que crece en múltiples frentes: personas comunes, desarrolladores, empresas y ahora las mayores instituciones financieras del planeta. ¿Qué sucede cuando una curva de oferta totalmente inelástica se encuentra con una curva de demanda en expansión continua? La respuesta está en la economía básica. El precio sube. Pero no se trata solo del precio, sino de la dirección. El Bitcoin es una máquina programada para convertir adopción en valorización. Cada nuevo usuario, cada nueva empresa que lo adopta, empuja el punto de equilibrio hacia arriba. No hay manera de ajustar la oferta. Solo el precio se adapta. Así es como la matemática se transforma en valor. Y conforme pasa el tiempo, los ciclos se vuelven menos violentos y más maduros. Lo que antes eran picos y caídas abruptas, ahora se convierte en ondas más largas, alimentadas por fundamentos. El halving, que antes definía el ritmo del mercado, ahora se ha convertido simplemente en el pulso interno de un organismo mucho más grande, una fuerza monetaria autosostenible. Durante más de una década, el mundo vio el Bitcoin como una apuesta, un juego de suerte, un experimento digital. Pero conforme nos adentramos en su estructura, vemos algo completamente diferente. El Bitcoin no es una conjetura, es un protocolo económico predecible basado en dos leyes fundamentales: escasez y utilidad.
Un activo con oferta inmutable y demanda creciente sigue una sola trayectoria posible a largo plazo. Y esa trayectoria es de valorización. Aquí estudiamos el pasado para entender el futuro. Y todo indica que el Bitcoin es, en la práctica, la primera forma de dinero verdaderamente programada para volverse más fuerte con el tiempo. No importa la volatilidad de hoy, el ruido de los titulares o el pánico en las redes, el código permanece igual. El límite de 21 millones continúa intacto y la adopción global crece cada día. El resultado es inevitable. La historia del dinero está siendo reescrita en lenguaje matemático. La pregunta ahora no es si el Bitcoin tendrá valor, sino cuán valioso se volverá. Y para quienes siguen el canal Historia de las Finanzas, la invitación es simple. Entiende el código, ignora el ruido y mira el futuro con claridad. Si este video te hizo ver el Bitcoin de una manera diferente, recuerda, la verdadera sabiduría está en comprender lo que pocos perciben. Aquí en Historia de las Finanzas no vendemos previsiones, revelamos patrones. Así que si crees que el conocimiento es poder, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que todavía cree que el Bitcoin es solo un juego de suerte. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.